Otro de los temas de los que quería hablar hoy, que se nos quedó en el tintero y lo mencionamos así de pasada en el último pod, es esa serie documental que está causando estragos en todo el mundo y que está disponible en Netflix, que es la serie documental sobre Jeffrey Epstein, asquerosamente rico, se llama en español, ¿no? Jeffrey Epstein, Filthy Rich, es en inglés. Asquerosamente enfermo. Asquerosamente enfermo. Y de hecho, quería hablar de ella yo aquí a todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Les quería hablar de ello porque es algo que ni siquiera tengo la fuerza moral para recomendar, ¿sabes? Porque verdaderamente hay que tener estómago si eres una persona decente, con la cabeza en su sitio. El documental, la verdad es que te pone mal cuerpo. Porque Pues sí. vamos a poner un poco en situación a aquellos que nos ven y nos escuchan, pero que no tienen idea de quién leches es Jeffrey Epstein. De lo que estamos hablando, de quién estamos hablando. Para poneros un poco en situación, así de manera resumida, ahora vamos a hablar un poquito más de los detallitos de la historia, pero Jeffrey Epstein era un millonario o billonario estadounidense, nacido y criado aquí en Nueva York, que fue acusado de pedofilia, pero en plan no de pedofilia a lo bestia. En plan de trata de Exacto, menores. de montar una red de tener de prostitución de menores. Así es, de haber estado moviendo los hilos de una red de prostitución de menores en las más altas esferas, en las élites económicas e intelectuales estadounidenses, durante más de 25 años, desde mediados de los 90. Entonces, el tipo trabajaba en Wall Street, en el sector financiero, llevando carteras de clientes, pues ya les digo, de la auténtica élite económica estadounidense, gente muy rica y poderosa. Este tipo se hizo un nombre ahí en Wall Street en los 80 y nada, le empezaron a hacer casos desde el año 2000, primero de los 2000, 2005 creo que es el primero que le hacen, y al final, ahora vamos a contarlo un poco en extensión, pero al final acabó siendo detenido y en 2019 se le iba a juzgar, pero... Muy de película. Aquí está lo más jugoso del tema, pero en su celda, en la que estaba en prisión preventiva esperando a la vista para el juicio, apareció... El día antes, exacto, o sea, no una semana, señora. No, el día antes de que le tocara hablar. Sí, el día antes apareció ahorcado en su celda y rápidamente se le hizo una autopsia y se dijo que había sido un suicidio y se cerró el caso. Entonces, ahora hay muchas teorías y hay mucha polémica porque, claro, aquí hay algo que no encaja. Es decir, el tipo... Vamos a hablar un poco en profundidad ahora de cómo se produjo esa última noche en la que se supone se suicida, pero se suicida aquí hay de una manera muchas... imposible, según la propia medicina. Exacto, y la propia física. Pero bueno, según vamos, los forenses. El forense estrella de Estados Unidos. El que llevó el caso de OJ y cosas así. Y sí, que lo ponen ahí los interesados, el hermano, para ver qué ha pasado. Y aquí de suicidio nada, pero bueno, de momento la versión oficial es que se suicidó. Y casualmente no funcionaban las cámaras en ese momento. Exacto, sí, ya hay muchos interrogantes ahí, pero bueno, vamos a contarlo cronológicamente. Sí, pero vamos a ir cronológicamente. Entonces, este tipo, Jeffrey Epstein, ya os digo, lo vamos a contar un poquito el tema para si tenéis interés, a lo mejor pues que leáis un poco, pero el documental es fuerte. ¿Por qué? Porque 4 capítulos. Son 4 capítulos y desde el capítulo 1 podemos ver declaraciones específicas y desgarradoras de las víctimas. ¿Sí? Ya, porque como ya comentamos, era una red, no era algo así menor, una red de prostitución de menores con decenas de chicas de menos de 18 años involucradas. Entonces, este Epstein, según nos cuenta el documental, empezó a reclutar a niñas, principalmente, pese a que antes lo había hecho un poco en Nueva York, empezó en Florida, en Palm Beach, que es donde la élite, los viejos ricos estadounidenses tienen sus mansiones, en Florida, en el sur. Clima templado, solecito todo el día, etcétera, ¿no? La Marbella estadounidense. Entonces, allí empezó, nos cuenta el documental cómo empezó a reclutar a niñas
siempre, como un auténtico, vamos a decirlo, con todas las letras, hijo de puta, siempre tenía como objetivo niñas que tenían problemas en sus casas. Salen varias víctimas. Gente vulnerable, podríamos Claro, salen varias decir. víctimas pues, que cuentan que te venían de familias desestructuradas, padres ausentes o padres con problemas de drogas, de un estrato social bajo, con problemas de anorexia, de depresión, en fin. O simplemente que no tenían ni dinero para comer. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que las atraía diciéndoles, empezó con unas cuantas a las que atrajo diciéndoles que por masajes les pagaría $200-300. De estas niñas, desgraciadamente, la sanguijuela inmunda de Epstein abusó. Entonces, ¿qué pasa? Una vez capta a estas primeras niñas, lo que hace el cabronazo es empezar a utilizarlas como a las propias niñas de esta primera oleada como captadoras. Entonces les dice, si me traes amigas tuyas, lo que le pago a ellas, además te lo pago a ti por traérmelas. Y así, en un momento dado, empieza a extender una red brutal por todo lo que es la zona de Palm Beach, a las afueras de Miami, en Florida. ¿Qué pasa? Que en 2006 salta la rana, ahí, salta el caso porque una señora llama y dice que su hija le comenta que ha ido a casa de un viejo y que la ha abusado de ella. Muy interesante, todo empieza porque la hija, no sé si te acuerdas, que la señora dice, mi hija... ¿Tú por qué tienes tanto dinero? Claro. Y dice, no, ¿por qué tal? Y dice, pero sobre todo era porque había discutido con una amiga, la niña, con la amiga que la había traído a ella. Entonces ahí empiezan a tirar del hilo, la policía empieza a llevar a cabo una investigación y cuando se ponen a hacer ahí el típico plano de película de policías o de detectives, con los post-its ahí puesto con hilitos con hilos atados a chinchetas, muy mítico, resulta que le consiguen involucrar en la red. ¿Cuántas eran? Confirmadas más de 40. Eran 34 confirmadas, pero creían que eran 40 y pico niñas. Sí, era un canteo. Entonces... Y lo peor de todo, lo más duro, que cuando sale la cosa esta, encima las niñas, que hay que pensar que son niñas pequeñas. Sí, todas. Son acusadas como proxenetismo. Porque claro, habían engañado a las otras que realmente no las habían engañado, les había hecho lo mismo que le habían hecho a ella. Exacto, las captadoras, que son con las que más se ceban. Sí, entonces claro, se descubre esta trama brutal, se ponen ahí el sheriff del condado, toda la policía, el comisario, todos allá a desarrollar la investigación y al final, pues ya digo, se destapa, le llevan a juicio. Entonces, parece que está claro que Epstein va a la cárcel fijo y no hay más vuelta de hoja. Un pedófilo contumaz y vomitivo que se va a pudrir en la cárcel. Bueno, pues 2 años después, en 2008, de repente salta la noticia que los abogados de Epstein, por cierto, Epstein, que monta lo que llaman en el documental un Dream Team, un equipo de las estrellas de abogados, la mayoría neoyorquinos, de estos que te sacan de cualquier atolladero, que puedes matar a alguien, ¿no? Se dice muy, muy cierto, porque además están ahí las pruebas para mostrarlo, que en Estados Unidos la justicia no es justa como tal, sino que es sobre todo que todo depende de si tienes parné o no tienes parné, si tienes leña para pagarlo. Y entonces, de hecho, lo que comentabas antes, uno de sus abogados del equipo que monta es el que defendió a O.J. Simpson, que es un tipo, una estrella del fútbol americano, posteriormente actor, muy conocido aquí, que al final, pese a que todas las pruebas indicaban que había asesinado a su mujer y al amante de esta, al final salió... fue declarado inocente, con el estupor consiguiente de, por supuesto, la familia de las víctimas y de toda la sociedad estadounidense. Pero bueno, entonces, con este equipo como tiene este equipo de las estrellas de abogados, ¡pum!, salta la noticia. La defensa de Epstein ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía del Estado de Florida, en virtud del cual Epstein se declara culpable de un cargo de prostitución de una menor, un solo cargo. De incitación. De incitación, exacto. Es que no me acordaba cuál era, porque yo no procuring todo el rato, exacto. Incitación. Incitación a la prostitución a una sola menor y
como consecuencia le caen 18 meses de cárcel y pagar indemnización a algunas de las víctimas. De cárcel 5 estrellas, por cierto. Ahora vamos a hablar de la cárcel. Pero primeramente, la gente se queda diciendo, ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo es posible? Y resulta que ahí se empieza a descubrir, en realidad, el poder que tiene este tipo, Jeffrey Epstein. Entonces nos cuenta en el documental cómo él nace en Coney Island, aquí en Nueva York, en una familia de clase media-baja, pero es un tipo tremendamente inteligente y con unas habilidades sociales fuera de lo normal. Un embaucador profesional. Eso te voy a decir, aparte de un timador. Exacto. Entonces el tipo, desde el minuto 1, mintiendo y como una serpiente moviéndose, subiendo en la escala social, sin ningún tipo de escrúpulo. Hablan de cómo miente en el currículum para conseguir una posición de profesor. Él estudia, era como muy bueno con los números, con las matemáticas, la física. Estudia, si no recuerdo mal, matemáticas, pero solo 2 años en la universidad. Al final se va sin obtener su título y se prepara un currículum ahí bien copadito de datos falsos y entra a trabajar como profesor en Dalton School, que es una escuela de las más elitistas privada de Manhattan, del Upper East Side, donde está pues toda la realeza económica estadounidense o neoyorquina. Entonces ahí empieza a hacer contactos y consigue convencer a un propietario de una de las grandes firmas de bolsa o de inversiones en bolsa de Wall Street, Bear Stearns, y el señor Greenberg, y entra a trabajar, le convence de que es un tipo brillante y que quiere empezar a trabajar en Wall Street, le da una oportunidad y asciende de manera meteórica. En un momento dado, cuentan en el documental que hacen unas averiguaciones, llegan a saber, a averiguar que ha mentido. No, exacto, que ha mentido como una bestia y que no tiene la educación que dice que tiene, en fin, que su currículum es todo mentira. Y el tipo aún así consigue revertir la situación y convencer al jefe para que no le eche. Entonces, porque era bueno claro, entonces el jefe que sale ahí, el hijo de Perkins. Claro, sale ahí el tipo y dice él, pese a que yo tuve esa reunión para despedirle, es decir, para que él acabase, yo llevaba, digamos, el peso de la conversación, era quien tenía la fuerza, el poder en esa conversación, él revierte, todavía no me explico cómo, revierte la situación y al final me acaba convenciendo, me acaba embaucando para que no lo despida. Y ahí sigue. Y no solo eso, sino que se montan un esquema de Ponzi precioso. Bueno, esto es luego con el Towers Corporation que, exacto, luego pues pasa a otra empresa porque con esta tiene un problema y tal. Pero no son los mismos. No, primero trabaja para Bernstein y luego se va es verdad. Cierto. No sé qué Towers Corporation. No me acuerdo cómo se llama. Cierto. En Bernstein le echan porque le descubren haciendo inside trading, rompe una Regulation D, es decir, miente en el valor de unas acciones para clavársela a otros, en una de estas maniobras financieras oscuras que tan comunes son en el casino de Wall Street. Sí. Entonces, luego entra en esta Towers, ¿cómo se llama? Towers Corporation. Te voy a decir el nombre exactamente. Lo miro. Uh-huh. Towers Financial, exacto. Entra ahí es donde ya directamente ya no es que esté haciendo algo turbio, no, ahí directamente está haciendo un Ponzi scheme, como bien dice Vidi, que es básicamente el clásico sistema, el clásico sistema piramidal, completamente ilegal, que les acaban cazando, y el socio principal de esta Towers Corporation entra, que sale en el documental, a Chirona, 15 años, y no delata a Epstein porque confía en él, como es su socio, su coleguita, su brother, y Epstein se la clava. Le dice que él tiene protección, que no va a pasar nada, que tiene protección del FBI y toda la historia, y luego le deja con el culo al aire al pibe ese en Chirona, el viejete que sale allí. Total, que Epstein continúa subiendo, no vamos a hacerlo más largo porque la historia es un poquito larga de cómo va, pero básicamente entre los 80 y los 90, Epstein empieza a rodearse de la élite financiera estadounidense, empieza a llevarle carteras a clientes que son verdaderos billonarios, y empieza a hacer dinero como si no hubiera mañana,
muy turbiamente. Sea como fuere, para el 95-96 Epstein ya tiene cientos de millones de dólares en sus cuentas del banco que tendrán algún paraíso fiscal. Ahí sacan un poco, pues, por dónde se movía él, ¿no? Tenía una casa, un chalet, un casoplón brutal en Nueva York, y luego tenía otro piso de 300 metros cuadrados en París, una mansión en Palm Beach, Florida, y luego se compra una isla en las Islas Vírgenes estadounidenses, que es donde tiene allí su residencia para poder, pues, evadir impuestos como un señor, el hijo de puta. Total, que... E invitar a sus invitados especiales. Exacto. Además, en esa isla, a participar en uh-huh. sus cosas más sórdidas. Sí. Entonces, este es el mequetrefe Epstein. ¿Qué pasa? Que cuando, volviendo al tema de la acusación, le llegaron a un acuerdo sus abogados con la fiscalía y 18 mesecitos de cárcel, indemnización, y aquí no ha pasado nada. Le ponen en la lista de pedófilos, pero aquí no pasa nada. Pasa 18 meses, tenía que estar en la cárcel del Estado, una cárcel se supone jodida, pero contra todo pronóstico le meten en una cárcel local, goza de permisos, de todas las facilidades y de todos los beneplácitos. Cuéntaselo tú, Vidi, cuéntaselo tú, que es que... Eso, con televisión, al poco tiempo solo tiene que ir a dormir. Exacto. Y todo bajo cuerda, es decir, toda la gente implicada en el tema se enteran porque un abogado le ve aparecer por el juzgado para firmar el acuerdo con el gobierno, pero sin avisar a ninguna parte implicada. Nada. Entonces, ¿qué pasa? Que se destapa esto y se ponen a indagar los periodistas y resulta que Jeffrey Epstein tiene tentáculos no solo en la élite financiera, pero sino también en la élite política y en la élite de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, FBI, CIA, etcétera. O sea, esto es una de mis grandes críticas. Bueno, al final hablo de las críticas, que tengo unas cuantas críticas aquí al documental. Ahora en breve, cuando hayamos terminado un poquito la historia, te las comento, Vidi, a ver tú qué opinas. Total, que los casos, claro, la gente indignadísima. Epstein, en menos de lo que canta un gallo, ya está por ahí otra vez con la misma actitud, ya puede viajar, se puede mover, continúa con sus actividades. Muy importante, Epstein hay fotos, hay documentos, hay un montón de evidencias o de pruebas directamente que se movía, que también tenía contactos, se movía libremente, pero que tenía contactos con gente muy top a nivel mundial. Estamos hablando de que Bill Clinton viajó 27 veces en su jet privado a eventos. De hecho, él cuando estos primeros cargos le caen y pasa este pequeño periodo de cárcel vacacional, si podemos decir así, cárcel, por cierto, que el tipo soborna, o sea, no soborna, pero paga de su propio bolsillo a todos los agentes de la oficina del sheriff y a los policías que tienen que hacer horas extras para vigilarlo. Se gasta $128,000 directamente como donación a la comisaría de Palm Beach para que no haya ningún problema y para estar a buenas. O sea, un tipo que iba comprando todo lo que se... Pues claro, tenía una inyección de dinero ilimitada. En fin, el caso es que empiezan a contar en el documental cómo está relacionado con gente como Bill Clinton. 27 veces viaja en su jet privado, porque también él es cofundador de la Clinton, de la ONG de Clinton, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Entonces, íntimo de Clinton, sale también que tiene reuniones con Bill Gates, el príncipe Andrés, el hermano del príncipe Carlos de Inglaterra, en fin, una red de contactos. El tipo, ya te digo, todo lo que toca, o sea, estaba súper bien conectado. Y por supuesto, Trump, por supuesto, un jovencito Trump, con el que tiene una relación, se supone, estrecha, hasta que salen tarifando porque Epstein quiere, ¿te acuerdas? Epstein quiere comprar una de las mansiones que está allí en Palm Beach, al lado de la suya, y Trump también la quiere. Entonces hay una guerra ahí de ricachones lamentables y Trump se pica con él y le retira la palabra, que lo cuentan, en teoría. En fin, Epstein continúa con su actividad y empiezan a contar lo más sórdido. Voy a dar unos cuantos detalles aquí. Ya os digo, perdón a los que les pueda hacer sentir un poco mal, pero empiezan a contar detalles de cómo Epstein era un auténtico sociópata, un tipo sin ningún tipo de sentimientos, de escrúpulos, de emociones para con la gente a la que le estaba jodiendo la vida, principalmente estas niñas. Y cuentan cómo el psicópata tenía todas estas viviendas que os he dicho
hasta arriba de cámaras y de micrófonos por todos los lados. Y en todas estas casas tenía una sala de seguridad con... Lo cuenta directamente una de las víctimas que por error se mete, ¿te acuerdas, Vidi? Que se mete en la de Nueva York y tiene personal, es decir, tipos allí de seguridad controlando las cámaras y dice que un muro lleno de cámaras. Tienen monitorizado todas las habitaciones de la casa. Exacto, monitorización. Que es de total. donde se realmente saca el poder. Claro, entonces dicen... De llevarse a los coleguitas, grabarles y luego ven a por mí. Entonces el documental nos cuenta cómo... grababa todo eso no solo por su psicopatía personal, sino también como un seguro de vida. Por si le iba la cosa mal, en un momento dado, decir, cuidadito que como vaya la trena canto, y aquí no se libra ni el apuntador. Atención al nivel de lamentabilidad del puto Epstein. Total, que no obstante, está la gente buena en este documental, que son los policías de Miami y el FBI, que siguen presionando, especialmente, ¿te acuerdas? El abogado de las víctimas y el detective que lleva la investigación en Miami, que le pasa el caso, hace algo que no es habitual, porque el caso en teoría queda cerrado ya con el pacto que hacen con la fiscalía, pero se lo pasa al FBI y siguen presionando. Como el FBI parece al principio que le va a ayudar muchísimo y luego no hacen más que ponerle trabas. Él se da cuenta. Ahí se ven esos hilos, ¿no? Esa influencia que tiene Epstein con los cuerpos de seguridad del Estado, con el FBI, con la CIA. Pero bueno, de una forma u otra continúan las investigaciones y Epstein, pese a que continúa cometiendo todos estos actos deleznables, al final, 2016, 2017, 2018, siguen haciéndole casos por lo civil, por lo criminal, y al final lo acaban deteniendo a finales del 18, principios del 19, y lo ponen en prisión provisional sin fianza para ya encalomarlo. Ya se ve que, por supuesto, toda esta gente famosa empieza a desvincularse. No, yo lo conocía, como conozco a muchos otros, tal. Se empieza a demostrar... Incluso llegando al absurdo, como Clinton, que afirma no conocerle cuando tiene fotos en su casa. En su casa y en su jet privado, repito, 27 veces vuela en el jet privado por todo el mundo. De verdad, tío. Sí. Y entonces, al final acaba cayendo por su propio peso y Epstein parece que va a ser juzgado, le van a meter en chirona de por vida, le van a quitar todo su dinero y, misteriosamente, el día antes del juicio, en una cárcel, por cierto, muy cerca de mi casa aquí, aparece muerto en la celda. Y ahora... Vidi, si quieres, cuenta tú cómo se produce esa muerte, o la versión oficial que tenemos, que es para echarle de comer aparte. Intentemos explicarlo sin tener ni idea. Se supone que él se ata una sábana al cuello y la propia sábana a la cama de la litera. Ajá, ¿no? Correcto, a la litera, a la barra... No es que te ahorques, lo típico de me ato algo al cuello y me tiro para que se me rompa el cuello, no. Estos dicen que sentado en la cama se tiró hacia adelante. Correcto. Y consiguió romperse el cuello. Consiguió romperse el cuello y morir. ¿Qué pasa? Que el forense que contrató el hermano dice que eso era imposible porque necesitabas una fuerza sobrehumana para conseguir hacer eso. Y menos a ti mismo. Un tufo huele que tira para atrás. A historieta fabricada. Por muchas razones. Y a eso sumamos, pues eso, las cámaras. Que nadie escucha nada. Las cámaras, varios puntos ahí que no cuadran. Punto 1, el que ha dicho Vidi, cómo se ahorca. Punto 2, las cámaras dejan de funcionar. Nadie sabe por qué, no hay explicación, que esto me parece increíble. Las cámaras simplemente no funcionaron esa noche. De las 3:30 a las 6:30 de la mañana no funcionan las cámaras. Ok, no pasa nada. La tercera, los guardias de seguridad. Los guardias de seguridad, perdón, los policías que están allí custodiando, porque son, como estaba, era un tipo ahí muy gordo, un pez gordo, tal, tenía vigilancia casi personalizada. Los guardias resulta que se quedaron dormidos, dicen, y no presenciaron, no tenían ninguna referencia de ese tiempo que había pasado. Y luego el turbio compañero de celda que tenía, no sé si has visto las fotos, no lo ponen en el documental, un tipo ahí como una especie de mazacas con la cabeza afeitada en la cárcel por doble homicidio, en fin, que se supone que es el que de verdad... Sí, que se consiguió un buen retiro. Y luego el informe forense que hacen privado, ¿no? Porque la versión oficial, suicidio, pim pam, aquí no pasa nada. El informe privado en el que se dice que tiene... ¿Te acuerdas? Lo cuentan, que tiene un hueso roto de aquí que es imposible romperte tú como tu propio. Que es un hueso que solo te pueden romper, que lo ven, ¿cómo era? En solo un 2-3% de los suicidios
por ahorcamiento se ve ese hueso roto. Y que es un... Y por ahorcamiento regular. Exacto, y es por decir, ahogo, por que- estrangulamiento, es de lo Claro, más claro. común. Entonces también dicen que tiene laceraciones, que tiene unas heridas, en fin, que echa un tufo que tira para atrás. El caso es que al final la cosa acaba así, con Epstein muerto por suicidio y aquí no pasa nada. Entonces ahora, bueno, antes de las críticas, es lo más lamentable de todo y lo más triste de todo es eso, que las propias víctimas, o sea, que Epstein fue un auténtico hijo de puta hasta el final. Vidi, punto uno, porque obviamente no puede recibir esa sentencia ni puede tener ahí lo que llaman el hearing, ¿no? Lo que llaman aquí las víctimas que vayan y le digan que era una sanguijuela, Y que se se desahoguen, desahoguen. exacto, que lo garantiza la justicia, ¿no? Eso no se produce y además, no sé si te acuerdas que desde el momento en el que le detienen empieza el cabrón a esconder todo el dinero que puede con todas las maniobras de ingeniería fiscal que tiene en su mano para que las víctimas no reciban, porque él ya sabe. No reciban ninguna Él ya sabe que va a la compensación. trena. Él ya sabe que a tomar por culo, que el resto de su vida lo va a pasar en la cárcel. Pero, Sí, vamos, que quiere joderlas hasta el último Hasta día. el Que no solo le- tiene ni el más mínimo arrepentimiento. así es, no solo les ha jodido la vida, les ha cometido esos actos vomitivos y deleznables, sino que encima hace todo lo posible para que no les caiga nada. O sea, te da mucho de pensar de cómo, o sea, los seres humanos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Que es lo que verdaderamente a mí me dejó con el estómago revuelto. Hombre, pero a mí me da eso que pensar cuando pienso en eso, en cómo se le cargan el día antes de que declare y por qué se le cargan. La de vida es que jodió. Que es para que no caiga toda la trama que había montado, para que no caigan todos esos nombres. Sí, sí. Es como lo del príncipe Andrés. Por los datos que te dan, queda más que demostrado, pero más que demostrado, que abusó de una niña de la misma edad de sus hijas. Sí. Documentado con fotos. Robert Sufre. Va a hacer una entrevista a los no sé cuántos años y es ridículo el testimonio que da. Como dicen en el documental, el que dudaba que hubiera hecho algo, le queda claro Entrevista que hay algo sórdido ahí. Que por cierto, Vidi, te quería comentar y no te lo comenté. Esa entrevista está analizada por Jim Can Swim. ¿Te acuerdas cuando hablamos de las mentes asesinas? Hay un canal de YouTube que he empezado a ver que es maravilloso, tío, que se llama Jim Can't Swim. Que hacía un análisis pormenorizado de todos los gestos en una... Eso me lo tenías que haber dicho Perdóname antes. que te lo he dicho, pero vamos, le destroza. Hay que Jim verlo. Can't Swim. Otra vez lo promocionamos aquí en el Claro, pod. Está en inglés, chicos, pero creo que tiene subtítulos. Va analizando, o casi minuto a minuto, cómo se va expresando el príncipe Andrés. Esa entrevista de la BBC en la que intenta salir a dar explicaciones, porque hay una foto, él agarrado así, muy acaramelado, agarrado de la cintura de esta chica de la que abusó. principal chica. Exacto. Entonces, que es una de las que más sigue ahí presionando esta Robert Giuffre para así poder meterle en la trena y que no quede impune los delitos. Hay varias, salen como unas 5 o 6 de las víctimas pues contando su historia y la verdad que se te cae el alma a los pies. Por eso digo que no sé si lo recomiendo o no, porque es muy, muy duro y triste, porque les jode la vida a estas chicas. Verdaderamente les jode la vida. Las críticas que tengo para este documental. Punto 1, Vidi. No nos hablan casi nada de Ghislaine Maxwell. Este Epstein tiene una compañera. Apenas nos hablan, nos dicen que existe porque Epstein tiene una compañera de crimen que es su pareja, una mequetrefa, una heredera de la élite británica venida menos, que se establece en Nueva York, le conoce a Epstein y que le ayuda de manera directa a captar a estas niñas, a manejar a estas niñas y a continuar con este tinglado de prostitución infantil. Entonces, esta Ghislaine Maxwell, que está viva, sigue evadiendo. Estaba leyendo el otro día que está oculta, nadie sabe dónde está, que solo sus abogados son los que dan noticia de ella, porque sabe que estaba para adelante y... Pero no la han condenado. No, porque ¿qué pasa? Que también tiene mucha pasta y por lo tanto un equipo de abogados fuerte, entonces están ahí con los tejemanejes. Piensa que esto es muy reciente, Vidi. Estamos hablando de mediados del 2019, cuando Epstein muere, ¿no? En febrero o marzo, no me acuerdo. Entonces, esta Ghislaine Maxwell no habla nada de ella porque apenas hay datos. Es un personaje tremendamente oscuro y para mí, Vidi, ella es la que movía los hilos detrás de Epstein, ¿eh? No sé tú qué opinas. Además todas las víctimas las sitúan siempre junto a Epstein y, de hecho, a veces siendo el cerebro. Exacto, ya te digo. Como lo de cuando deciden que van a tener un hijo, Epstein y ella.
e intentan embaucar a una de las chicas para que sea como el vientre de alquiler. Correcto. Dejan claro como que son historias de Ghislaine. ¿Cómo se llamaba? Ghislaine Maxwell. Está Virginia Roberts Giuffre, que es la que sigue ahí. A mí lo que me molesta mucho del Sí. documental es que Epstein, pero por Dios, tenéis ahí una piña para abrir con nombres ilustres. Ahí está. A más no ahí poder. está. ¿Por qué? La crítica principal que le hago. ¿Por qué solo Epstein, tío? Claro, ahí. Y el príncipe Andrés. Porque es que no te dan ningún otro nombre que te inciten a pensar. Este estaba metido en la trama, que lo sepas. Claro que sí. Por el príncipe Andrés, porque es que hay pruebas más que evidentes. Así es. Y además no te cuento. Pero si has montado una Además, trama... es eso, que es que hay mucho ahí, te dejan pensando, y desde aquí, lo que quería, ya un poco para terminar con el tema Epstein, porque esa es la otra crítica principal que tengo. Es decir, toda esa gente con la que él está involucrada, aquí no pasa nada. No se sabe más. Epstein muere y ya se ha cortado el tema. O sea, toda esa red de prostitución de decenas de menores que volaban a esa isla privada que tenía, que hay gente del servicio que había gente todos los días del año en esa isla invitada. Todos los días del año. Aquí no cuenta. El documental de toda esa gente no se mete con ellos, no cuenta nada. Y probablemente sea porque es gente de mucho poder y que te da mucho que pensar, Vidi, en cómo nosotros vivimos en un estrato en esta sociedad en la que estamos, ya sea en Estados Unidos o en España, pero hay otro nivel por encima, ¿verdad? De otra como vida. Hay una vida aparte de la que nunca nos enteraremos. Es, de la que nunca nos enteraremos. Los pobres mortales. Y en la que desgraciadamente ocurren hechos vomitivos como este. Invito desde aquí a todos los que nos ven y nos escuchan que indaguen si tienen tiempo, y si les gusta la teoría de la conspiración, que se metan con ello, porque hay chicha ahí para dar y regalar con el tema Epstein. Y ya os digo, si tenéis estómago, echarle un vistazo, pero si no, aquí queda, chicos, ya tenéis un poco una idea de quién es Jeffrey Epstein, y veremos lo que pasa en el futuro, a ver si Ghislaine Maxwell al final la encaloman, y si no se muere por suicidio, igual tira de la manta. ¿Sí? No me lo creo, sinceramente. Si con todo lo que se montó no nos hemos enterado de nada. Porque es que no nos hemos enterado de nada. Sí que Epstein era un cabrón y que abusaba de menores. Y del resto, pues ni nos suena. Porque del príncipe Andrés, que tenemos pruebas, no le ha pasado nada. Nada le ha pasado. Bueno, se ha retirado de la vida pública. ¿Cuántos millones? Claro, bueno, por ser parte de la realeza no tiene ningún problema. Sí. Y nada, pues esa es la historia de Epstein, que por cierto, para cerrar, quiero decir que quería hacer un comentario. En España existió un caso similar a primeros de los 90 con el famoso caso del Duque de Feria, que sí que fue a la cárcel por pedofilia. O sea, que te da una idea eso cuando empiezas a conectar, que es algo que, como decía, se produce quizá en las élites de todo el mundo, este tipo de casos turbios. Claro, porque cuanto más oscuros. poder, más impunidad, y cuanta más impunidad te atreves a hacer cosas más sórdidas y que en otro momento no te pasarían por la cabeza. Madre mía. Pero ahí queda el caso de este valiente. Si va a ser mejor ser pobres, Alex. No sé qué decirte, pero desde luego que si lo comparas con esto, sí.